Pero la lista de los mejores jugadores del mundo contiene un nombre casi desconocido, el de una estrella de fútbol que marcó más goles que Pelé, Maradona o Beckham, y cuya historia personal es más increíble que cualquier otra historia de este deporte. Hablamos de Arthur Friedenreich, un héroe caído en el olvido. Arthur Friedenreich fue un gran futbolista de la historia de Brasil. Mi padre solía hablarnos de él. Y su historia se remonta a antes de 1935. Sao Paulo, principios del siglo XX. El fútbol era un privilegio solo permitido a blancos de clase alta. Como hijo de mercante alemán que era, a Arthur lo dejaron jugar en un equipo a pesar de ser de raza mixta. Nadie sabía entonces que estaban ante el que sería coronado como rey del fútbol. Arthur empezó a jugar en clubes brasileños con 17 años. Por aquel entonces no se penalizaban las faltas realizadas sobre jugadores negros, y él solía recibir la mayoría de las de sus oponentes. Un día, una falta especialmente dura le recordó un incidente que había sufrido de pequeño. Estaba jugando en la calle y tan concentrado estaba en el juego que casi lo atropella un coche. En el último minuto se libró gracias a un movimiento extraño de su cuerpo. Oscar, el padre de Friedenreich, le permitió jugar al fútbol en el equipo Germania. Aquello cambió la historia del fútbol para siempre. Friedenreich fue el primer gran genio en el campo. Arthur desarrolló una agilidad única y una curiosa habilidad para evitar las patadas de sus oponentes blancos, y asombraba por igual a jugadores y fans. Una de las pocas personas aún vivas que llegaron a ver el juego de Arthur Friedenreich vive en Sao Paulo. El exlocutor de radio Nicolau Tuma tiene 95 años y ha visto jugar a muchos de los grandes: Garrincha, Pelé, Ronaldinho y Arthur Friedenreich. Estábamos comenzando. Y el fútbol estaba restringido a unas pocas personas, a unos grupos limitados. De la noche a la mañana, Arthur Friedenreich se convirtió en una leyenda brasileña. En la final del Campeonato Sudamericano de 1919, Brasil batió a su mayor oponente, Uruguay, por 1-0. Aquel gol de importancia infinita lo marcó Arthur Friedenreich, dándole a Brasil su primer título internacional. Por primera vez, los periódicos brasileños cubrieron sus portadas con imágenes de un partido de fútbol. Y a partir de aquel día, jugadores y aficionados apodaron a Friedenreich el Tigre. Friedenreich para el fútbol. Por ejemplo, la prensa brasileña solía dedicar más cobertura a las carreras de caballos. Pero con aquel gol mágico, Arthur catapultó el fútbol de una nota al pie, hasta los titulares de la prensa nacional. Friedenreich dio popularidad al fútbol. Pero la historia de Arthur Friedenreich era también triste. Él fue el primer jugador negro que formó parte del combinado nacional brasileño. Un jugador que tuvo que luchar mucho para hacerse hueco en un deporte de blancos. Para evitar confrontaciones con aficionados que desconfiaran de sus raíces africanas y provocaran problemas racistas antes de los partidos, Arthur escondía su cabellera rizada bajo una red que se ponía en la cabeza. Su habilidad exquisita allanó el terreno para futuras generaciones de futbolistas negros en Brasil. Friedenreich también se hizo famoso por su habilidad para hacer cambiar la trayectoria del balón cuando disparaba a puerta. Esta técnica está siendo sujeta a pruebas en la Universidad Alemana de Colonia. El jugador alemán Marcel Janssen participa en el estudio.
Con ayuda de cámaras de última generación y varios sensores, registran sus movimientos al lanzar un balón a portería, haciendo que éste gire varias veces sobre su propio eje y cambie de dirección durante el curso de su trayectoria. Hoy en día, este toque de balón forma parte del repertorio de todos los grandes futbolistas. El momento estelar de Arthur Friedenreich se produjo cuando el combinado nacional brasileño viajó a Europa por primera vez. Estas son las únicas imágenes en movimiento de Arthur en plena acción. Se grabaron en París durante un partido contra un equipo francés. Los brasileños ganaron 7-2. Nadie en Europa había visto jugar al fútbol a semejante nivel. Y el máximo anotador del partido fue Arthur Friedenreich. Le dio al fútbol una nueva dimensión. Los franceses quedaron completamente boquiabiertos, y solo con un partido. Por eso lo coronaron como rey de los reyes del fútbol mundial. Un famoso científico deportivo, Roland Loy, analiza partidos de fútbol según criterios científicos y elabora tablas históricas de este deporte. Arthur Friedenreich logró la friolera de 1.329 goles. Es decir, atravesó los 3 palos más veces que el grandísimo Pelé o el alemán Gerd Müller. Arthur Friedenreich fue además el primer futbolista en lograr el récord de los 1.000 goles. La carrera de Friedenreich se extendió un total de 26 años. Jugó al más alto nivel hasta cumplir los 43 y divirtió a propios y extraños sin cesar, incluyendo a miembros de la prensa como Nicolau Tuma. Regatea hacia la portería. Hay 1, 2, 3 jugadores detrás de él. No pueden arrebatarle el esférico. 1, 2, 3 jugadores que no pueden detenerlo. Por fin se planta ante la portería, chuta y ¡gol! Así. Su destreza con el balón no le reportó grandes ganancias, pero su equipo le obsequió con esta casa en Sao Paulo como agradecimiento por sus años de juego. Friedenreich falleció en septiembre de 1969 a los 77 años de edad. 3 meses después, Pelé lograba el gol número 1000 de su carrera. Pero ni siquiera él lograría batir el récord alcanzado por su predecesor. Pero en realidad, la gloria y la popularidad que ha alcanzado con los años se la debemos únicamente a Arthur Friedenreich. Él reinventó el juego. Su nombre sonaba en todas las emisoras de radio e introdujo el gusanillo del fútbol en todas las capas sociales. Gracias a él, la gente se convenció de que cualquier persona normal podía lograr la fama. Arthur Friedenreich fue la primera superestrella de la historia del fútbol y ahora yace en el cementerio de atletas de Sao Paulo, la misma ciudad donde inició su gloriosa carrera. En él encontró Brasil al mejor jugador de todos los tiempos. Pero, ¿sería capaz de mantenerse en la lista si jugase hoy en día?